Bueno, básicamente nuestro plan de gobierno, que es este que aquí pueden ustedes ver, Una Nueva Costa Rica, es un plan que desde el punto de vista de la protección y el desarrollo ambiental tiene dos ejes primarios de acción. El primero de ellos es un eje que tiene que ver con el proyecto, con un proyecto que le hemos llamado la arborización del país, que es un ambicioso proyecto de reforestación de al menos el 1% anual a partir del 8 de mayo del 2026. Eso es uno de los ejes porque estamos convencidos de que la reforestación, la arborización es fundamental dentro de una estrategia de protección climática integral. Y un segundo eje fundamental que tiene que ver con infraestructura para el cambio climático y para la protección del ambiente. Entre esas estrategias de infraestructura, por supuesto, tienen que ver con embalses, con reservorios, con un conjunto de estrategias de infraestructura que es con lo que históricamente la humanidad ha enfrentado los problemas de hostilidad del clima. Muchísimas gracias, don Fernando, por su exposición. Ahora le damos la palabra a don Ariel Robles. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches ya a todas las personas que se encuentran acá. Nada, agradecerles mucho por el espacio, realmente muy interesado en poder compartir con ustedes nuestras ideas, nuestras formas de pensar. En el debate se nutre la democracia, es un ejercicio claro, transparente y posible. Realmente hay varios planteamientos que nos gustaría hacer, pero entrando en materia, sí desde un gobierno creemos que hay que recuperar un esfuerzo país que se venía haciendo por posicionar el ambiente como una parte esencial de la lógica en la que se movía la política costarricense. El ambiente tiene que recuperarse siendo una política nacional y para eso lo primero que deberíamos hacer es poner un ministro de ambiente que no sea un enemigo del ambiente, poner un ministro de ambiente que realmente ejerza su cargo para representar los intereses de la madre tierra de este país y no responder a pareciera a ser un ministro más de turismo, un ministro más de desarrollo inmobiliario o de otras lógicas, que es un poco lo que tenemos. Creemos que hay que recuperar el SINAC. El SINAC es una institución que está de lado completamente, ha quedado al garete, al abandono. Nosotros tenemos que invertir con recursos, no dejar que el SINAC siga politizándose de la forma que se ha hecho. Los criterios técnicos que se emiten en una función pública deben ser respetados. Hoy el SINAC, aquella persona funcionaria que emite un criterio técnico, prácticamente la descabezan, que lo diga. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Con respecto al tema concretamente ambiental y animal, en nuestro programa de gobierno nos hemos concentrado y nos hemos centrado en el tema de la recuperación de la sostenibilidad ecológica y ambiental que el país ha venido perdiendo en los últimos años. Nos hemos concentrado también en la necesidad imperiosa de que el Poder Ejecutivo pueda negociar de manera efectiva con la Asamblea Legislativa, las diferentes fuerzas políticas, a efecto de establecer una legislación coherente y que realmente responda a las necesidades que tiene tanto el ambiente como el tema del cuidado y evitar el maltrato animal. Coincido aquí con don Ariel en el sentido de que es importantísimo atender el tema del SINAC. No es posible que los directores regionales estén prácticamente nombrados a perpetuidad y no estén dando cuentas y resultados de su gestión y que prácticamente se ha venido al suelo todo el trabajo que debía atender el SINAC. Por otro lado, queremos impulsar en todas las ciudades, en todos los pueblos del país, que periódicamente tienen que irse renovando, reajustando, cambiando las construcciones o haciendo nuevas construcciones, un modelo de desarrollo de ciudades amigables con el ambiente e inteligentes que permitan precisamente una mayor sostenibilidad de todo el tema ambiental. Gracias a ustedes. Le damos ahora
palabra a don Claudio Alpizar Otoya, del partido Esperanza Nacional. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un placer estar con todos ustedes acá. Y nosotros en el Partido Esperanza Nacional, en nuestro programa, partimos de una premisa que es fundamental, que es una salud integral, una salud para todos. Entonces, tenemos tres ejes importantísimos. Uno es el medio ambiente, otro la persona y otro los animales. Porque creemos en la integralidad de la salud de esos tres elementos que son fundamentales en el desarrollo humano de una sociedad. Ahora bien, también tenemos claro que el foco principal, porque somos medioambientalistas, hay un libro muy interesante que más adelante puedo comentarles algo, que es una diferencia entre medio ambiente y ecologistas. Nosotros somos medioambientalistas y promovemos y ponemos en primer lugar a la persona. Protegemos el medio ambiente para la persona. No creemos que el ser humano tenga que estar relegado ecológicamente, sino que es parte de esa ecología, que es parte de ese medio ambiente, y es la prioridad que ustedes van a encontrar en el programa de nuestro partido Esperanza Nacional, que lo pueden ver en esperanzanacional.cl, y aquí estamos disfrutando muchísimo, y muchas gracias a los organizadores por el espacio. Don Claudio, ahora le damos la palabra al señor Ronnie Castillo González, del partido Aquí Costa Rica. Muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Nosotros tenemos el tema de la protección ambiental como un pilar fundamental y es el eje central de nuestro plan de gobierno, porque nuestra teoría de crecimiento económico se llama el desarrollo regenerativo, y el desarrollo regenerativo pone a las comunidades en el centro y a los ecosistemas alrededor de estas comunidades. Tenemos que entender de que existen restricciones sistémicas, que solo tenemos un planeta, y bajo estas restricciones tenemos que aprender a vivir y a tener crecimiento económico, crecimiento tecnológico, crecimiento intelectual, y todo está relacionado. Nosotros tenemos el cómo, que nadie aquí ha hablado de cómo, y nosotros lo que estamos proponiendo es pasarle la administración de las áreas protegidas y del SINAC completo al Banco Central. Así nosotros vamos a proteger nuestro tesoro nacional con una estrategia de largo plazo no politizada, y podemos ir teniendo un inventario de nuestros activos ambientales y de nuestros servicios ambientales. Creo que los mercados de carbono se han prostituido de una manera terrible en los últimos años, han formado parte de presupuestos, digamos, politizados, y lo que nosotros queremos es de que las reservas monetarias internacionales del Banco Central se vean reflejadas por la capacidad que tiene nuestro sistema de poder atender a su población. Por eso lo vamos a hacer así. Gracias. Continuamos ahora con la exposición de la licenciada Ana Virginia Calzada Miranda, del Partido Centro Democrático y Social. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy en la noche aquí con todos ustedes. Yo quisiera decirles que el Partido Centro Democrático y Social tiene como eje fundamental la protección a la vida en todas sus formas, ya sea animal, humana, o bien también con la protección ambiental. Porque ese es el núcleo de la seguridad humana y del desarrollo sostenible. Tenemos un compromiso primordial, que es restablecer el liderazgo internacional que Costa Rica había venido sosteniendo durante los últimos años y que lamentablemente hemos bajado un poco en el nivel de protección que hemos tenido hacia el ambiente y hacia los animales en los últimos años, recordando siempre que los ecosistemas son la vida y la dignidad de los seres humanos, y con ello también nosotros tenemos que buscar el bienestar animal. Tenemos dos líneas en nuestro programa de gobierno. Uno es la protección ambiental. Como todos sabemos, las instituciones están desfinanciadas. Queremos reforzar el SINAC, y para que me dé tiempo también aquí en la parte de protección animal, queremos reformar el SENASA, la ley 9458, para aumentar las penas para aquellos que cometan crueldad animal, porque el tema de la crueldad animal es un tema ético, es un tema moral. Gracias, doña Ana Virginia.
Continuamos ahora con la exposición de don Álvaro Ramos Chávez, del Partido de Liberación Nacional. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a los compañeros que participan en los ejercicios democráticos de conversar sobre los problemas nacionales. Nosotros en nuestro plan de gobierno hablamos de la ecología integral, de ese balance que hay que tener acorde a las palabras del Papa Francisco en Laudato Si, entre lo social, lo ambiental y lo económico. Y por supuesto de ahí se deriva también la lógica de una tranquilidad en nuestro entorno. Y esa tranquilidad emana del respeto. Y en el respeto está incluido el respeto a los animales que están en nuestro entorno. Y nosotros sí consideramos que está faltando una política de bienestar animal, que empezaría por recuperar la Oficina de Bienestar Animal con coordinación desde Casa Presidencial, porque tenemos que recuperar la capacidad de tener protocolos y coordinación. Por ejemplo, hemos vivido casos de incendios en Heredia, por ejemplo, que los rescatistas rescatan un montón de animales, los bomberos, y después no saben qué hacer. Tenemos situaciones como cuando las instancias de control animal decomisan animales y después no sabemos qué pasó con ellos. Y en el caso de muchos dueños de los animales, angustiados que qué pasó con su mascota. Por eso tenemos que tener claridad de cómo vamos a gestionar todos esos escenarios, y eso se logra con una oficina de bienestar animal fuerte. Y nosotros nos aseguraremos de que existan los recursos para esa oficina y será coordinada desde Casa Presidencial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Álvaro. Y lo digo porque las comunidades que están en las cercanías de las áreas protegidas, hay que darles las formas de poder ganarse la vida, ganársela dignamente, poder vivir bien a partir de la conservación. Hay que alinear los intereses de esas comunidades con los intereses de la conservación. Y no seguir en la ruta en la que estamos, donde cada vez se cierran más espacios. En el transcurso del debate podremos hablar acerca de nuestras propuestas en materia de cuidado del recurso hídrico, de la matriz energética, de la infraestructura resiliente, educación ambiental, y en materia de protección animal, que también tendremos la posibilidad de conversarlo en el transcurso del debate. Quiero decirles que para el PLP esto no es hablar, son hechos. Recientemente se aprobó la ley que destina el 2,3% del presupuesto del SENASA a las organizaciones que se dedican al rescate animal, a la castración y demás programas para la protección de nuestros Muchas animales. gracias, don Eliezer, muy amable. Continuamos ahora con la presentación de don Juan Carlos Hidalgo Bogantes, del Partido Unidad Social Cristiana. Buenas noches, muchas gracias al Frente por la Vida por la invitación para participar en este importante foro, y a los compañeros candidatos por estar aquí presentes ventilando sus propuestas y soluciones al tema ambiental y de bienestar animal. Costa Rica ha destacado mundialmente por sus políticas ambientales. Es una de nuestras principales cartas de presentación, junto con la abolición del ejército, junto con nuestro compromiso por la paz y la democracia. Pero bueno, esto no oculta que dentro del país tenemos también una situación ambiental, situaciones ambientales que incluso se pueden catalogar como crisis. Tenemos una crisis con el tema de los desechos sólidos, tenemos una crisis con el tema de las aguas negras. El 85% de las aguas negras en este país son vertidas a los ríos y mares sin ningún tipo de tratamiento. Tenemos una crisis de agua, en donde 1.600 comunidades alrededor del país no tienen agua. Y tenemos una situación con el tema del bienestar animal, donde hemos hecho muchísimos avances, especialmente en cuanto a las actitudes de la población sobre los derechos de los animales, porque incluso podemos empezar ya a utilizar esa palabra para referirnos a las situaciones en donde los animales, seres vivientes, no tienen el derecho a no ser torturados, tienen el derecho a no ser maltratados. Y eso es algo que yo celebro profundamente. Mahatma Gandhi decía que una sociedad es juzgada por la manera en que trata a sus animales, y creo que nosotros como país tenemos que seguir avanzando firmemente en la dirección del bienestar animal, y celebro este espacio para poder discutir cómo podemos llegar ahí. Muchas gracias, don Juan Carlos.
Muy amable. Y terminamos esta primera ronda con la presentación de doña Claudia Dobles Camargo del partido Coalición Agenda Ciudadana. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Primero agradecer a Frente por la Vida por hacer posible este espacio. Un saludo a los señores candidatos, a la señora candidata. Muy contenta de estar el día de hoy aquí con temas que son tan cercanos a mi corazón y que son tan cercanos a nuestro movimiento político. Un movimiento político que siempre ha abogado por que el desarrollo económico tenga que ser sostenible, por el rechazo absoluto a toda forma de maltrato, y por supuesto porque esto ha hablado con acciones que han sido, por ejemplo, en la administración de don Luis Guillermo Solís, y aquí me gustaría dar mérito que eso fue un proyecto de ley, la ley de bienestar animal que inicia con el Frente Amplio, me parece importante reconocerlo, pero que se continúa en la administración de don Luis Guillermo de manera determinada, liderada por doña Elena Quesada, que también quisiera dar el mérito por ese liderazgo y esa determinación. Muchísimas gracias. Que continúa también con una visión de un crecimiento económico descarbonizado, de justicia social, de un plan nacional de adaptación que entiende los retos que tenemos a nivel de cambio climático y de que al final del día ese balance es el que nos garantiza a nosotros la sobrevivencia como humanidad y eso es lo que nos garantiza realmente que las futuras generaciones puedan tener un futuro mejor. Entonces nosotros creemos firmemente y de corazón en este tipo de temas, hemos actuado y queremos regresar a la base del respeto, del balance, del trabajo conjunto y por último también del trabajo conjunto con las organizaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Claudia. Pasamos al segundo segmento sobre temas ambientales. Un poco la regla del juego. No funciona. Aquí estamos haciendo diablos de zacate, no se preocupe. Perdóneme el modismo tan viejo, pero es que me enseñaron de chiquillo. Les decía que vamos a ir al segundo segmento, en donde cada uno de ustedes tomará de un recipiente que se les va a hacer llegar y una boleta al azar con el número de pregunta. La formulación de las preguntas la hará este moderador en el orden de número de la pregunta. El número de pregunta son los que constan en este documento. La candidatura que seleccionó esa pregunta es a quien le tocará responderla. Entonces estamos repartiendo y para ello se contará con un espacio también de minuto y medio. Bien, me permito introducir el tema. En la actual administración, la agenda ambiental ha sufrido un notable deterioro. Instituciones fundamentales como el SINAC enfrentarán una reducción drástica de su presupuesto, afectando directamente la gestión de las áreas silvestres protegidas. Se observa un incremento en actividades como monocultivos extensivos, piña, banano, ganadería extensiva, proyectos hidroeléctricos, geotermia, eólicos y cinéticos, así como cambios de uso del suelo que permiten construcciones en zonas de protección de ríos, humedales y costas. También procuran la explotación de fauna silvestre en el sector turismo y la aplicación vial sin estudios ni medida para corredores biológicos o fauna silvestre. Todo lo anterior evidencia incumplimiento de deberes y falta de probidad
institucional. Ahora entonces vamos a proceder a la respuesta de acuerdo a el número de la pregunta que ustedes recibieron. El número 1. Adelante, don Álvaro. Perdón. Tiene usted toda la razón. Pregunta número 1. ¿Impulsaría la legislación de la explotación y exploración petrolera y de gas natural, así como la minería de cielo abierto para extracción de oro, a pesar de su impacto negativo en la biodiversidad y la salud humana? Sí, la respuesta a ambas cosas es no. No tiene sentido permitir la explotación de hidrocarburos cuando existen tantas opciones de energías renovables. Nosotros nos vamos a concentrar en maximizar el potencial de energías renovables y estamos a las puertas de una crisis energética el próximo año si el verano es muy seco. Entonces urge ampliar significativamente no solo la producción de energías renovables, sino también su distribución, porque de hecho tenemos que enfocar, hoy en día la mayor parte del costo en realidad es por distribución, no es por producción. Entonces hay que ponerle mucha atención a este tema. Segundo, en el caso de la minería, no es necesario y no lo vamos a permitir la minería a cielo abierto. Nosotros, para el caso puntual de Crucita, tenemos un modelo que le decimos las dos bóvedas. Una bóveda, la del Banco Central, que va a comprar todo el oro en el proceso de recuperación de los lodos y los ríos contaminados y restauración de las tierras en Crucita. Y la segunda bóveda es el oro que se quedará naturalmente en Crucita y que transformaremos en bonos verdes y oro digital, porque sí es necesario tener el financiamiento de las necesidades de esas comunidades, particularmente en la zona norte, que tanto les surge infraestructura, seguridad, becas para estudiar. Muchas gracias. Gracias a usted, don Álvaro, además por cumplimiento con su tiempo. El número 2. Vamos a ver, tiene la palabra la señora candidata sobre esta pregunta. ¿Cuáles son sus propuestas para dotar de presupuesto y fortalecer la gestión integral del MINAE y del sistema de áreas silvestres protegidas? ¿Redirigiría los ingresos generados por parques nacionales para mejorar condiciones y contratar más guardacostas? Ya, ahora sí. Ya, adelante. Bueno, Costa Rica está viviendo una crisis ambiental que tiene un origen claro, que es el debilitamiento de sus instituciones, como lo dije anteriormente, como lo es el MINAE, quien ha perdido en su haber más de 14.000 millones de colones del presupuesto del SINAC. Esa es una suma importante en la protección del ambiente. ¿Y eso qué es lo que pasa? Que está afectando las áreas silvestres protegidas. Mi gobierno va a asumir con seriedad lo que otros han abandonado con 5 acciones específicas. Primero, vamos a restituir de forma inmediata el presupuesto que le corresponde al SINAC y vamos a garantizar también su estabilidad financiera. El país no puede cuidar sus parques si no se les dan sus recursos. Segundo, vamos a profesionalizar los guardacostas y los guardaparques para mejorar sus condiciones. Además de eso, vamos a mejorar la gobernanza del MINAE mediante la coordinación interinstitucional e interdireccional para fortalecer la capacidad de sanciones a la forma de la toma de decisiones que tienen que ser basadas únicamente en la ciencia. Cuarto, vamos a redirigir parte de los ingresos de los parques nacionales para la propia operación que tienen, como es el principio de reinversión ambiental.
porque los parques deben financiar sumas. Vamos ahora con el número 3, por favor. Adelante, tiene la palabra don Walter Rubén Hernández. La pregunta. ¿Y la pregunta? ¿Defendería el reglamento de vida silvestre vigente frente a presiones para flexibilizarlo? ¿Impulsaría medidas administrativas para corregir incumplimientos y fortalecer los centros de rescate ético responsables? Adelante. Muchas gracias. Creo que se hace imprescindible una revisión profunda de todos los reglamentos en la materia y por otro lado impulsaríamos una serie de reformas a los reglamentos en el sentido de dotar a los diferentes entes y órganos del Estado que tienen relación directa con el cuidado de los animales y la atención de temas ecológicos para precisamente ir dotando de una mayor eficiencia y una mejor gestión en estos temas específicos. Ejemplo, se hace imprescindible que las autoridades, que las fuerzas policiales reciban capacitación para atender el tema, no solamente que ya existe el tema del acoso de las personas, el acoso animal, el maltrato animal. Igual se hace imprescindible la necesidad de dotar de más recursos a todo el sistema de parques nacionales y particularmente capacitar a los guardaparques para suplir incluso la ausencia que tenemos en muchos periodos del año de falta de guardaparques. Queremos incorporar como guardaparques honorarios a todo el sector turístico, de los guías turísticos que están capacitados para poder atender y que ya hace muchos años prestaban este servicio especialmente y que ahora perfectamente podrían suplir la falta de personal que tenemos para atender las necesidades en los parques nacionales, de tal manera que se dé una protección efectiva el mayor tiempo posible y no como está ocurriendo ahora, que son solo unos meses al año en que realmente tenemos una cantidad efectiva de guardaparques. Se hace también imprescindible variar e introducir en los sistemas de educación todo lo que es la capacitación, la educación, el tema de valores éticos, para que desde la más tierna infancia la población vaya tomando conciencia de la imperiosa necesidad de cuidar la ecología y el tema animal. Muchas gracias, don Walter. Continuamos ahora con quien tiene la pregunta número 4. Doña Claudia, tiene usted la palabra. ¿Me puede decir la pregunta, por favor? Hoy. Gracias. Rico. De vez en cuando los 82 pesan, no crean. Número 4. Se compromete a frenar las diversas formas de explotación ambiental que contradicen la imagen internacional de país verde y garantizar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental. Muchísimas gracias por esa pregunta. Por supuesto que sí, no solamente me comprometo, nosotros con hechos lo hemos hecho. Yo vengo de un legado político que ha sido realmente responsable con el ambiente, que ha liderado políticas nacionales que nos permiten justamente poder proteger mejor no solamente nuestros recursos naturales, sino también nuestro bienestar animal. Ahí me parece importante decir que Costa Rica ya ha liderado en lo internacional. Más bien el problema es que lo que ha sucedido es que ha habido una renuncia y un retroceso de ese liderazgo hasta con manifestaciones que a mí me parecen absolutamente vergonzosas y que van contrarias no solamente a nuestras políticas, sino también a nuestra imagen país. Nosotros creemos por convicción y por responsabilidad que Costa Rica tiene no solamente que tener políticas ambientales robustas, sino que tenemos la responsabilidad de tener una voz fuerte en lo internacional. Así lo hicimos con el Plan Nacional de Descarbonización, con el Plan Nacional de Adaptación, con la iniciativa 30x30 para proteger el 30% de nuestro territorio de los océanos, que Costa Rica lideró y que luego decenas de países se nos unieron. Por convicción y por responsabilidad, por supuesto, que retomaríamos la senda de liderazgo que Costa Rica ha tenido históricamente. Muchas gracias, doña Claudia.
Vamos con la pregunta número 5. ¿Quién es el candidato que la tiene? Bien, tiene la palabra ahora que le lea la pregunta don Ronnie Castillo. Dice la pregunta: ¿detendría proyectos de infraestructura que afecten áreas silvestres protegidas y áreas de amortiguamiento, así como prácticas turísticas que involucren contactos directos con fauna silvestre? Por supuesto, el tema aquí no es si yo quiero, lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley que ya existe. El tema es de que en este gobierno y en otros gobiernos se han hecho proyectos que no cumplen con la ley. Entonces yo me pregunto qué es lo que está haciendo Setena, ¿verdad? Setena está aprobando el 90% de los proyectos de desarrollo inmobiliario de los últimos 3 años y medio, y eso me parece a mí completamente inmoral. Aquí Costa Rica manda, somos el partido de la integridad, y nosotros vamos a recuperar y vamos a hacer valer las leyes para que las protecciones que ya existen se cumplan de manera eficiente. Yo creo que nosotros no tenemos que ponernos en posiciones extremas. Sin embargo, pues les tengo una mala noticia, señores. Estamos en peligro de extinción. Y les digo una cosa también, la descarbonización, o sea, eso es un tema de agendas exteriores que vienen a pues, seguir lavando la voluntad. Pero ese no es el principal problema ambiental. Hablemos de lo que debemos de cuidar, que es la biodiversidad. La biodiversidad es la riqueza de las naciones, señores, y eso es la pura verdad. Nosotros tenemos que entender que hablar de desarrollo sostenible ya pasó, eso es de los 90. Estas personas están leyendo libros muy viejos. Aquí el tema es el desarrollo regenerativo. Ya no es suficiente ser sostenible, tenemos que ir recuperando. Y la recuperación no solo se da a punta de regalar dinero, se da a punta de ser creativos, utilizar la tecnología para nosotros poder entender de que podemos generar modelos de negocios que vayan alineados con la recuperación de las comunidades y con la recuperación de la naturaleza. La riqueza de las naciones está en la biodiversidad. Escuchen esto porque es la verdad y es el futuro del mundo. Así que alineémonos con estas políticas que tienen que ver con el reconocimiento de los servicios ambientales como parte de las reservas monetarias internacionales de Costa Rica. El valor natural es el nuevo valor oro. Faltan don Ronnie, muy amable. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuál señor candidato? Don Eliezer. Don Eliezer, ¿qué propuestas implementaría para enfrentar la crisis ambiental actual y fortalecer la imagen sostenible del país, considerando el artículo 50 de la Constitución, que nos otorga el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? Adelante, don Eliezer. Bueno, qué pregunta más amplia para 90 segundos, porque tenemos una propuesta amplia en materia de protección del recurso hídrico, de implementar sistemas de... Son 2 minutos. ¿Perdón? Son 2 minutos, 120 segundos. Gracias. Tenemos una propuesta amplia para implementar, por ejemplo, sistemas de recolección de agua de lluvia, de desalinización, de reutilización del agua para nuestra agricultura. Tenemos una propuesta de transición energética realista, realizable, planteando una auditoría de las metas del plan de descarbonización y poder cada 2 años revisar estas metas, ir adaptándolas al avance que lleva el país. Tenemos una propuesta para hacer una reorganización del sector institucional en materia ambiental, donde las rectorías hasta ahora no han estado claras. Nosotros vamos a establecer una clara rectoría en diferentes materias, por ejemplo, para que cuando tiene que ver con materia ambiental, el MINAE sea el rector y instituciones como el Ministerio de Salud, el AIA, tengan que seguir la política pública definida desde el MINAE. Tenemos una propuesta para implementar modelos modernos de gestión de la biodiversidad, incorporando tecnología, cámaras, drones, imágenes satelitales, para poder dar un seguimiento a lo que está sucediendo, para poder tener ojos en el terreno, coordinación entre el SINAC,
la fuerza pública y los gobiernos locales para poder patrullar estas zonas protegidas. Es decir, es un plan de gobierno bastante amplio que contempla Gracias, doña muchos. Continuamos con la pregunta número 7. Don Juan Carlos Hidalgo. Dice la pregunta: ¿qué medidas legales y de política pública adoptaría para garantizar la gestión sostenible del agua desde un enfoque integral de justicia ambiental y seguridad ecológica y prevenir delitos asociados a la contaminación de acuíferos? Adelante, 2 minutos. Sí, mencionaba en mi intervención inicial de que en este país tenemos una crisis silenciosa, que es la crisis del agua. Tenemos 1.600 comunidades en todo el país que no tienen acceso al agua potable. Y eso es un número que ha venido en retroceso. El acceso a agua potable en este país alcanzó un 95% de la población hasta hace unos años y ahora es un 89%. Entonces, un derecho que nosotros dábamos por descontado, que era abrir el tubo y que saliera agua, cada vez más está en peligro. Vean esta estadística que probablemente ustedes la saben: el 50% del agua de la IA se desperdicia, se van fugas. Pues bueno, lo primero que estamos planteando nosotros es una intervención de la IA. Tenemos que intervenir esta institución que ha tenido un pésimo manejo en los últimos 10 años. Y nos reservamos el derecho de una reforma legal para mejorar la gestión de la IA de acuerdo a los estándares que necesitamos para tener una institución en donde se ponga al ser humano siempre en el centro del servicio. Hay ciertas legislaciones que son contraproducentes. Por ejemplo, la ley 7575. La ley 7575 establece un radio de 100 metros alrededor de un ojo de agua, donde no se puede construir nada. Y cualquier construcción que exista en ese radio tiene que ser demolida. Y si es un ojo de agua para consumo humano, son 200 metros. Pues bueno, ¿qué sucede con eso en la práctica? Ha creado un incentivo para destruir ojos de agua. Si usted tiene una finca y usted tiene ojos de agua, usted antes tenía valor, ahora más bien usted busca destruir el ojo de agua porque básicamente existe una expropiación de facto de su propiedad. Son temas como estos los que hay que intervenir para poder irnos garantizando tener un recurso hídrico seguro. Yo creo que el concepto de seguridad hídrica tenemos que incorporarlo en el lenguaje de política pública, porque sin duda alguna es uno de los problemas más grandes ambientales que está enfrentando nuestro país en este momento. Muchas gracias, don Juan Carlos. Pregunta número 9, don Fernando. 8. ¿Quién es el número 8? La tengo contra usted, ¿verdad? Son 2 minutos. Aquí me los cuento. No se preocupe. Démosle. Así como usted me lo contaba en el programa, más o menos. En la pregunta número 8, don Claudio, ¿impulsaría una ley marco nacional de cambio climático que aborde el tema de forma integral y como un asunto de derechos humanos? Sí, creo que ya hay un proyecto, inclusive en la Asamblea Legislativa, que va por ese camino de establecer una ley de cambio climático. Eso tiene mucho que ver también en un tipo de gobernanza que nosotros tenemos que establecer en el país. Nosotros no podemos seguir pensando que las disposiciones climáticas se tienen que tomar únicamente desde un escritorio, desde la administración pública, sin contemplar a las comunidades, sin contemplar al sector privado y sin contemplar también la importancia que tiene el desarrollo de una buena gobernanza. Costa Rica tiene muchas instituciones públicas y el problema que tiene no es el tamaño de sus instituciones públicas, el problema es que no están bien integradas y no están bien coordinadas. El problema de la gobernanza nos está afectando mucho. Ahora bien, esa ley tiene que contemplar a la persona. Hoy están desalojando, en estos días, o desalojaron antier, a un gran grupo de costarricenses de Chorreras. Chorreras está entre Indio Maíz, que está en Nicaragua, y Cruzitas. Costarricenses que tienen más de 40 años de estar viviendo ahí han sido desalojados. El SINAC fue creado en el 2006, áreas silvestres protegidas en el 94,
y la Ley de Conservación Vida Silvestre 1992. Esos costarricenses tienen más años de vivir ahí. Y esa milla fronteriza atenta contra la dignidad de ellos y han botado sus casas, sus hogares, que son casas muy buenas, en buenas condiciones, y hoy están desalojados, sencillamente por el tema de crucitas, porque no hemos solucionado ese problema, se lo hemos trasladado a costarricenses que son vistos como costarricenses de segunda, tercera o cuarta categoría. Muchísimas gracias, don Claudio. Vamos con la número 9, don Fernando. Continuará con la reforma del sector pesquero. Mantendrá la moratoria a la pesca de arrastre. ¿Y qué alternativas ofrecerá a las familias afectadas? Bueno, yo me he pronunciado en torno a este tema de la pesca porque nosotros consideramos de que la visión de la pesca debe integrarse con la sostenibilidad del ambiente a través de la tecnología. Y actualmente existen mecanismos tecnológicos para que la pesca sea no solo posible y pesca de camarón no solo sea posible, sino que incluso sea aceptada incluso por organismos internacionales. De hecho, a mí me parece, en la misma línea de lo que expresó ahora Claudio, que a veces hay una visión que tiende al extremismo en estas materias. Y en el caso de esa ley que se aprobó, era una ley que permitía mecanismos de pesca, incluso aprobados en países desarrollados. Y sin embargo, aquí se vetó sin un verdadero sustento desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, mi posición es una política pesquera que tenga, por supuesto, el ambiente en cuenta, pero desde el punto de vista de la buena técnica científica, pero que también tenga al ser humano, al puntarenense, a ese puntarenense que está en este momento prácticamente sin trabajo, en una economía totalmente fantasma como la que tenemos en ciudades como la de Punta Arenas, a causa de una visión que tiende al extremo y a no tener al ser humano como centro. Muchas gracias, don Fernando. ¿Quién tiene la pregunta número 10? Muy bien, don Ariel. Vamos a ver. Dice lo siguiente. ¿Impulsaría medidas para garantizar un manejo pesquero acorde con convenios internacionales y estaría de acuerdo en trasladar Incopesca al MINAE, siendo que la vida marina es vida silvestre? Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero quisiera decir que aquí hay una discusión importante que dar. No es tanto dónde se encuentra Incopesca, es qué hace Incopesca. El resultado de lo que hemos tenido en el último tiempo es que Incopesca prácticamente es una institución tomada para intereses, muchas veces incluso de intereses muy turbios, para usar una palabra, que deja de velar por cómo acompañar al sector pesquero para poder tener prácticas sostenibles en el tiempo. ¿Qué termina pasando? Ante el abandono institucional que tiene Incopesca con los sectores pescadores, terminan los pescadores incurriendo en prácticas como por ejemplo la pesca de tiburón, o pensando que la pesca de arrastre es una alternativa económica sostenible. Y la realidad es que no. Lo que pasa es que nosotros como país tenemos que comprometernos a respetar, por ejemplo, convenios como CITES. No es necesario una ley para proteger los tiburones que vienen siendo los jaguares del mar, ¿verdad? Si quieren decirlo con algún acento curioso de este tiempo. Los tiburones, que son los jaguares del mar, están protegidos porque son fauna parte de nuestra fauna silvestre. Aún así se siguen pescando. Y por eso se presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que lográramos proteger los tiburones. Se votó en primer debate y cuando lo íbamos a aprobar en segundo debate, tomaron la decisión de devolverlo a comisión. Los mismos partidos que ahorita vienen a decirles a ustedes que van a proteger el ambiente, que van a defenderlo, porque en política y en elecciones todo el mundo protege el ambiente, pero en la práctica, cuando se trata de devolver un proyecto que lo metieron de nuevo en la comisión, después de largos años de estar pulseándola para proteger el tiburón,
Lo que sucedió es que lo devolvieron a una comisión y cuando se le cumplieron los 4 años, tuvimos que votar para extenderle el plazo 4 veces seguidas y se perdió porque lo votaron en contra Gobierno, Liberación, la Unidad Social Cristiana y todos. ¿Por qué? Porque el sentido sobre cómo proteger la vida silvestre está distorsionado cuando instituciones como Incopesca no. Gracias, don Ariel, muy amable. Bien, pasamos al segmento número 3, que refiere a temas ambientales. En este tema, el procedimiento es el mismo, vamos a repartir las boletas para ver cómo se sacan la rifa, y aclaro que tienen 2 minutos para contestar cada pregunta. El Estado debe garantizar que todos los animales domésticos, de producción o silvestres, cuenten con condiciones adecuadas a su especie en equilibrio con su entorno. Las leyes... Es una posición de que tal vez los tribunales administrativos hay que irlos desfasando. Yo sí creo que tenemos que crear una dirección de bienestar animal dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Una dirección que esté reestructurada dentro del organigrama del MAC y que, por supuesto, cuente con recursos propios y que esté fortalecida, ya con presupuesto ampliado y personal especializado. Una dirección tiene poder sancionatorio, esto es algo que está en la ley, por lo tanto no estoy tan seguro que tengamos que seguir con una figura de un tribunal administrativo, pero sí estaría entonces a favor de crear una dirección de bienestar animal dentro del MAC. Muy bien, muchísimas gracias, don Juan Carlos. La número 2, don Claudio. Don Claudio, la pregunta que se le haría a usted es la siguiente. ¿Impulsaría un manual de actuación policial y una capacitación integral en la Academia Nacional de Policía para atender adecuadamente los casos de maltrato animal? La respuesta es sí. La respuesta es sí porque, como le planteaba anteriormente, yo creo enormemente y los animales son parte. Un momentito, don Claudio, que se le fue el audio. Hola, hola. ¿Ya? Hola. Bueno, la respuesta es sí, por supuesto. Lo vimos recientemente con unos policías que le pasaron por encima a un perrito, no hubo ni siquiera castigo, dijeron que no lo habían visto, eso no es cierto. Pero vamos a ver, creo que cuando uno habla de los animales, tiene que pensar en que hay animales silvestres que requieren un trato diferenciado, animales domésticos que requieren un trato diferenciado, animales de granja que requieren un trato diferenciado y todos nosotros que somos del reino animal. Entonces nosotros también requerimos prepararnos para a esos otros hermanos tratarlos como corresponde. Por supuesto que algunos de ellos en muchas ocasiones los tenemos de frente solamente cuando los tenemos en un plato de comida, en un buen bistec o en un pez, pero eso es válido dentro del desarrollo humano. Entonces, la preparación que requieren nuestros policías, por supuesto, cuando vemos también la necesidad de fortalecer en los diferentes espacios que se han reservado en este país para la protección ambiental, también son policías que están cuidando los guardabosques, nuestros bosques. Pero el tema, me voy a meter un tirito nada más, muy rápido, esos tribunales ambientales son exactamente los que sacaron a esas 70 familias de Chorreras, que no tuvieron ninguna consideración para antier sacarlos de esa zona, con el cuento de que los sacan porque son coligalleros que están en Cruzitas, lo cual es falso. Y lo digo una y otra vez, porque aquí estamos sentados
Y hay costarricenses en este otro lado del país, 70 familias, dije 70 personas, 70 familias que están padeciendo y nada más se les juzga porque unos cuantos de ellos son nicaragüenses. Sería el número 3. Don Walter. ¿Implementaría talleres de formación para docentes sobre el tema transversal, educación para el respeto de toda forma de vida en todas las regiones educativas? La respuesta, pues, evidentemente sí, por supuesto, se hace imprescindible. La base de una sociedad justa y equitativa surge precisamente en la educación y en la formación de los diferentes sectores, y se hace sumamente importante para nuestro país recuperar desde la más tierna infancia, pero sin dejar de lado otros grupos que están ya más avanzados, inclusive a nivel de la universidad o a nivel de estudios terciarios, precisamente eso, darse cuenta de que vivimos en un mundo en que todo afecta. Los derechos humanos de tercera generación, que nosotros los tenemos desarrollados por medio de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en una relación armónica entre el artículo 21 y el 50 de la Constitución, nos dicen que necesariamente necesitamos educarnos en esa materia, prepararnos en esa materia y proteger en esa materia. Por eso es que se hace imprescindible que este tipo de talleres, este tipo de formación se dé en todos los niveles educativos e incluso se den talleres a niveles comunales y para diferentes organizaciones y estructuras, tanto públicas como privadas. La protección del medio ambiente, la protección de los animales, es lo que nos va a permitir seguir desarrollándonos de una manera armónica. Y además, en la medida en que nosotros protejamos a los seres más indefensos, que en una sociedad suelen ser también los animales junto con los niños y los ancianos, nos va a dar la pauta del desarrollo moral que tiene nuestro pueblo, de la educación que tiene nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, don Walter, muy amable. Continúa ahora el candidato que tiene el número 4, don Ariel. ¿Cómo integraría el bienestar animal en las estrategias de prevención de la violencia social ante la grave situación de abandono y maltrato animal? Bueno, primero la prevención tiene dos aristas. Una tiene que tener un trabajo desde el enfoque educativo y otro tiene que ver con el poder atender desde diferentes espacios de divulgación la necesaria urgencia de cambiar las dinámicas en las cuales entendemos el bienestar animal. Un enfoque preventivo tiene que nacer desde los centros educativos, tiene que nacer desde el trabajo con la niñez, tiene que nacer desde el trabajo con la adolescencia, en el cual conste algo que se viene impulsando, por ejemplo, también en la Asamblea Legislativa. Hay un proyecto que nosotros asumimos como propio, pero que lo presentó la diputada Vanessa Castro, que se encuentra acá, acompañando a la Unidad Social Cristiana. Presentó una iniciativa para los animales sintientes, ¿verdad? Es increíble, pero hoy en el siglo XXI todavía existen personas que piensan que los animales no sienten. Y yo creo que desde el momento en que tenemos una mascota, tanto un perrito como un gatito, ¿verdad? Sabemos entender bien el sentimiento que existe, cómo ellos pueden sentir lo que adversan, lo que viven, lo que el daño o el maltrato. Pero no solamente en la parte preventiva, desde ahí es importante dar a conocer los mecanismos para establecer, por ejemplo, denuncias por maltrato animal. Hoy, y muchas veces sucede, vemos un vecino que maltrata una mascota, vemos a alguien que daña a un animal y los procesos para denunciar son muy lentos, las instituciones tienen muy poca reacción, terminan siendo los colectivos y organizaciones que protegen la vida de los animales desde trabajos comunitarios sin recursos propios, los que asumen el rol de fiscalizar la posibilidad de proteger la vida animal. Y eso pasa porque hay una falta de apoyo institucional para poder prevenir todos estos casos. Desde nuestro gobierno tenemos un compromiso tanto para un enfoque educativo como para un enfoque también en comunicar y atender las denuncias.
Muchas gracias, don Ariel. Muy amable. Seguimos con la pregunta número 5. Doña Claudia. ¿Apoyaría proyectos legislativos para reconocer la cientiencia animal, regular pólvora sonora, aumentar penas por delitos de crueldad y muerte animal y penalizar el envenenamiento? Muchas gracias. Qué pregunta más bonita. Voy a decir a todos sí, definitivamente yo creo en la sintiencia animal. Por supuesto que creo que hay que regular la pólvora sonora y el daño que eso le genera a nuestros animales. Y por supuesto que también creo en poder mejorar una revisión de las leyes vigentes para poder mejorar todo lo que haya que mejorar. Y me gustaría decir un poquito más de eso. Yo creo firmemente en la sintiencia animal, pero justamente hace poco participé en un proyecto de investigación que para mí ha sido de los más hermosos en los que yo he tenido oportunidad de participar, porque hay muchas cosas que todavía no conocemos. En ese proyecto lo que se estaba investigando era cómo reaccionan las plantas a los estímulos sonoros y cómo se comunican entre sí las plantas mediante vibraciones sonoras. Y a mí me parece que hay mucho más que todavía no tenemos nosotros el conocimiento, pero que formamos parte de algo que es mucho más grande y que vivimos en una sola casa y todos estamos de alguna u otra manera conectados. También lo hemos llevado más allá. Yo he participado en movimientos que empezamos a hablar también de las ciudades sintientes, que son redes de espacios verdes que trabajados de tal manera con vegetación nativa pueden impulsar los ecosistemas que hemos perdido y mitigar esas pérdidas y empezar a crear corredores biológicos dentro de nuestras ciudades para poder empezar a integrarnos, no solamente con la vida silvestre, los animales silvestres, los domésticos, los de trabajo, sino también con nuestro espacio, nuestro ambiente en general. Entonces la sintiencia creo que es un concepto lindo, todavía hay mucho que explorar y por supuesto que yo creo, cualquiera de nosotros que ha tenido un compañero en nuestra casa, yo que aquí estoy recordando a nuestro queridísimo Cebollín, que ya nos abandonó, sabe que son seres sintientes, no solo sintientes, son inteligentes. Muy amable. El número 6, ¿a quién corresponde? Doña Ana Virginia. ¿Publicaría la ley que traslada el 2.3% del presupuesto del SENASA a organizaciones de bienestar animal? ¿Y cómo apoyaría al pendiente? Y sí, efectivamente estaría de acuerdo en publicar la ley en la cual se le traslada el 2.3 del presupuesto. Vamos a crear el Fondo Nacional de Apoyo a Rescatistas para que los rescatistas con auditoría y priorización territorial puedan hacer esterilizaciones, cuidados veterinarios, alimentación, rehabilitación y también las adopciones responsables. Además de eso, nosotros estamos planteando la incorporación de medicamentos a precios institucionales, el establecimiento de las rutas conjuntas de atención de SENASA y las municipalidades. Daremos un reconocimiento oficial a rescatistas certificados y implementaremos convenios con las universidades para atención veterinaria. Muchas gracias, doña Ana Virginia. La pregunta número 7, don Álvaro. ¿Cómo fortalecería el rol municipal en el control de población de perros y gatos, atención de animales callejeros, albergue en emergencias por desastres y apoyo a rescatistas? Sí. Muchas gracias. Estimamos que lo opuesto a este proyecto que tiene el oficialismo de concentración de poder,
de autoritarismo es precisamente la descentralización, la difuminación del poder. Y esa descentralización pasa por respetar la autonomía de las municipalidades, muchas de ellas hoy en día amedrentadas por el Poder Ejecutivo. En nuestro gobierno no lo permitiremos. Vamos a asegurarnos de que haya mucho más recursos y mucha más capacitación técnica para las municipalidades, para las asociaciones de desarrollo comunal y para todas esas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo la Cruz Roja, que tanto apoyan en estos proyectos. Ahora, quisiera agregar además que no solo se trata de descentralizar por descentralizar y resolver los problemas puntuales, sino que además cuando descentraliza se generan laboratorios muy interesantes de qué funciona y qué no funciona. Y aquí yo quiero ser generoso, no ser mezquino. Efectivamente, don Luis Guillermo fue alguien que tuvo un liderazgo en impulsar el bienestar animal y gracias a esas iniciativas tenemos logros, tenemos historias de éxito como la Municipalidad de Heredia, entre otras municipalidades, y que se vuelven ejemplos que podemos replicar en todo el país. Esas historias de éxito se logran precisamente en un modelo descentralizado donde se van experimentando con diferentes formas de organizarse. Y las que mejor funcionan en solucionar problemas como qué pasa con animalitos que en una emergencia que tienen que albergar, pues entonces eso lo podemos replicar, lo podemos protocolizar una vez que sabemos qué funciona, qué no funciona. Entonces, de nuevo, vamos a respaldar la descentralización, vamos a respaldar a las municipalidades y a las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Tenemos la pregunta número 8, don Fernando. Don Fernando, ¿cómo implementaría un hospital veterinario de caridad para personas de escasos recursos, rescatistas y animales abandonados? Bueno, en realidad es una buena idea. Lo que pasa es que la visión que creemos en la que debemos orientar esa línea de acción de un eventual hospital que incluya un hospital veterinario de naturaleza pública va más que todo desde nuestra perspectiva por el orden de los seguros. O sea, que más que un hospital veterinario público, que es algo además muy centralizado y que realmente podría resolver el tema para una población y probablemente central, creo que más bien hay que fortalecer el tema de los seguros veterinarios desde el Estado, abaratar esos seguros, y eso es mucho más práctico. Nosotros tenemos una visión de la protección veterinaria en 3 órdenes. Primero, hay una protección de la animalidad silvestre. Por supuesto, también debe haber una protección de la animalidad afectiva y los animales callejeros, que son considerados pues amigos del hombre, como los perros, los gatos que están en situación de calle. En el aspecto que usted menciona de la posibilidad de una oferta veterinaria pública, básicamente habría que orientarla sobre todo en esa línea de acción a través de seguros, para que los propietarios, incluso de escasos recursos, o sea, las personas que tienen animales afectivos de escasos recursos, puedan acceder al tratamiento veterinario. Es una situación tremenda en la que muchos se encuentran de ver morir a sus animalitos porque no tengan los recursos, y eso ciertamente el Estado debe resolverlo, pero en esa línea que le indiqué. Muchísimas gracias, don Fernando. Tenemos ahora la pregunta número 9. Gracias, don Ronnie. La pregunta es la siguiente. ¿Exigiría la inclusión de pasos de fauna en obras viales diseñados con criterios técnicos científicos y apoyaría la instalación de cámaras para control de velocidad y reducir atropellos de fauna? Adelante. Por supuesto que sí. Es súper importante que nosotros incorporemos en la infraestructura resiliente que tenemos
todos estos temas de cómo podemos interactuar con los pasos de la biodiversidad. Creo que nosotros desde la Fundación Madre Tierra Verde tenemos experiencia en el desarrollo de este tipo de soluciones. Hemos trabajado con diferentes cooperativas alrededor del país donde hemos pues incorporado el tema de la innovación en el desarrollo de soluciones para, por ejemplo, los monos electrocutados. Y esto es un tema que ya hemos venido trabajando. Yo lo que les puedo decir es que en un gobierno de aquí, Costa Rica, manda el tema de la compasión, va a ser una política de Estado. Nosotros somos el partido de la integridad, el partido que está incorporando los temas modernos de los pagos por servicios ambientales en el desarrollo de las finanzas públicas y el desarrollo de una, ¿cómo se llama?, gobernanza, digamos, bancaria resiliente y que esté alineada con los principios modernos de cómo se debe manejar pues, los esquemas monetarios internacionales. Yo creo que nos tenemos ahí tiempo, pero dejémoslo así. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ronnie. En efecto, le quedan como 30 segundos, pero le agradezco la gentileza. Don Eli, usted no hay duda de que es el último. Pero diga usted, los últimos serán los primeros. Decían, ¿no? ¿Ah? Diga usted, los últimos serán los primeros. Ah, ya lo dije. Dice así su pregunta. ¿Exigiría el cumplimiento del decreto 44.329 MINAE sobre prevención de electrocución de fauna silvestre y que las empresas eléctricas financien la atención de animales afectados? Definitivamente tenemos que crear las medidas de protección para que los animales no mueran electrocutados, no sufran por la presencia de los cables en las zonas donde ellos se mueven. Pero esto es algo que tenemos que asumir como sociedad, que si lo trasladamos a las tarifas eléctricas, estamos generando pérdida de competitividad, estamos generando peores condiciones de vida para los costarricenses, estamos generando un incentivo entonces para que las personas busquen la forma en la ilegalidad o en la informalidad y sobre todo en las zonas cercanas a las áreas protegidas, de meterse en esas áreas protegidas a explotar recursos naturales o llevar a cabo actividades ilegales. Entonces, sí, hay que proteger a los animales, sí hay que buscar la forma de hacerlo, pero no creo que trasladando eso a las tarifas eléctricas sea la solución correcta. Insisto, porque las implicaciones pueden ser peores para el objetivo de preservación de los recursos naturales. Y quiero aprovechar para invitar al presidente Rodrigo Chávez a que promulgue de una sola vez la ley de fortalecimiento de las organizaciones y asociaciones de bienestar animal que se aprobó hace un mes en la Asamblea Legislativa, iniciativa del PLP, que le resuelve a doña Ana Virginia el problema del Fondo Nacional de Bienestar Animal, porque ya ahí están los recursos, el 2.3% del presupuesto del SENASA destinado para que estas organizaciones puedan seguir haciendo esa loable labor. Y de hecho, la ley, que es bastante sencilla, son 4 artículos apenas, establece las auditorías de las que hablaba doña Virginia para que las organizaciones utilicen correctamente el dinero. Muchísimas gracias, don Eliezer. Vamos al cuarto segmento y último, que son las preguntas entre ustedes, bajo este sistema o bajo estas reglas. Cada candidatura tomará del recipiente al azar un número de contrincante. Si se sacara a sí mismo, deberá mostrar el número a la audiencia, devolverlo y tomar otro. La formulación de preguntas deberá ser sobre temática ambiental, animal. El uso de la palabra se otorgará en orden inverso al número de candidatura del 10 al 1. Entonces, primera pregunta, bueno, están repartiendo están haciendo la rifa.
Les voy recordando nada más los números por cualquier cosa. El número 1 es don Fernando Zamora, del partido Nueva Generación. El número 2, don Ariel Robles, de Frente Amplio. El número 3, don Walter Rubén Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense. El número 4, Claudio Alpizar Otoya, del Partido Esperanza Nacional. El 5, Ronnie Castillo González, de Partido Aquí Costa Rica Manda. El 6, doña Ana Virginia Calzada Miranda, de Partido Centro Democrática Social. El 7, don Álvaro Ramos Chávez, de Partido Liberación Nacional. El 8, don Eliezer Feinsack, del Partido Liberal Progresista. El 9, Juan Carlos Hidalgo Bogantes, del Partido Unidad Social Cristiana. Y el 10, doña Claudia Dobles Camargo, del Partido Coalición Agenda Ciudadana. ¿Laura vino al debate? Laura no está aquí, se fue para el chiquero, se fue con otros chanchos, con Chávez y Cisneros. Laura no está aquí, se fue para el chiquero, se fue con otros chanchos, con Chávez y Cisneros. Bueno, de acuerdo al procedimiento que se ha señalado, empezaría doña Claudia Dobles Camargo haciendo la pregunta al candidato que le correspondió preguntar. ¿Es el candidato número 3? El número 3 usted le pregunta a don Walter Rubén Hernández. Perfecto. Don Walter, Rubén Hernández. mi pregunta sería, ¿cómo usted planea integrar la acción climática en el transporte, la vivienda y la ciudad para que esto signifique menos tiempos de traslado, más calidad del aire y más espacios verdes que celebren la vida? Muchas gracias, doña Claudia. Bueno, mire, hay una discusión muy fuerte con el tema de la sustitución de los hidrocarburos, y muchísima gente habla de la sustitución por el vehículo de transporte eléctrico. Nosotros creemos que es imprescindible contemplar y estudiar muy profundamente el tema, porque consideramos que podría ser mejor la utilización del gas natural, ya que el uso de baterías eléctricas en periodos muy cortos de tiempo van a generar fuertes contaminaciones por litio y otras sustancias químicas. Ahora bien, con respecto al tema de la integración en las grandes zonas urbanas que tenemos que establecer una serie de cambios a nivel estructural en la manera en que estamos generando el empleo y el trabajo. Es decir, nosotros necesitamos volver al teletrabajo para que no haya tanto movimiento en las calles, para que sea más amigable con el ciudadano, y además establecer, por lo menos a nivel de gobierno y negociar con la empresa privada, una entrada y salida a los puestos de trabajo de manera escalonada para que no se den las presas y la gran concentración de contaminación que se están dando en este momento en la ciudad. Y definitivamente creemos que hay que utilizar medios de transporte o generar medios de transporte en el sentido de utilizar la generación ya del tren eléctrico de manera definitiva, no solamente en la zona del GAM, sino establecerlo para otras zonas del país, porque el tren sigue siendo el medio de transporte más barato y menos contaminante que podamos encontrar en este momento en el planeta. Por otro lado, consideramos imprescindible también la utilización de nuevos materiales en la construcción de las ciudades que sean cada vez menos contaminantes y que ayuden más con el ambiente. Por ejemplo, la utilización del bambú de una forma más sostenible. Y por último, establecer... Gracias, don Walter, se le acabó el tiempo. Doña Claudia, tiene usted un minuto de réplica. Más gracias. Bueno, nosotros creemos que Costa Rica ha hecho las cosas bien, hemos hecho cosas bien, como por ejemplo la ley de parques nacionales, pero donde tenemos grandísimos retos cuando hablamos de sostenibilidad es en nuestros centros urbanos, en nuestras ciudades.
Ahí todavía tenemos grandes retos y nuestras ciudades realmente puedan mejorar, que sean espacios de encuentro, que prioricemos las áreas públicas, que prioricemos que estos sean espacios no violentos, espacios accesibles, que tengan servicios públicos de calidad, servicios públicos que en mucho el transporte sea descarbonizado, pero va muchísimo más allá. Queremos ciudades que realmente puedan celebrar la vida. Celebrar la vida también con espacios verdes que promuevan mediante el paisajismo de vegetación nativa también la posibilidad de generar corredores biológicos dentro de nuestras ciudades, de generar mayor balance y sobre todo de ciudades que nos permitan a nosotros. Gracias, doña Claudia. Nada más para aclarar a los candidatos que tienen 1 minuto para formular la pregunta. Los candidatos tienen 2 minutos para la respuesta y luego tienen 1 minuto para la réplica. Continuamos con, entonces, don Juan Carlos Hidalgo. ¿Con qué candidato va usted? Don Fernando Zamora. Don Fernando, adelante, por favor. Don Fernando, estamos a las puertas de una grave crisis en materia del manejo de los desechos sólidos. Bueno, ya estamos ahí. 94% de los desechos sólidos del país van a vertederos sin ningún tipo de tratamiento. Y estamos a pocos meses de que muchos rellenos sanitarios cumplan su vida útil y no hay un plan nacional para hacerle frente a este tema. ¿Qué propone usted al respecto? Bueno, más que proponer yo, lo que propone mi plan de gobierno o nuestro plan de gobierno del Partido Nueva Generación, un plan muy profuso, va en la línea precisamente de superar ese esquema de la concepción del tratamiento de la basura como simplemente el traslado a botaderos o vertederos, como se les llama. Y dentro de nuestra ambiciosa estrategia energética hemos considerado fundamental en nuestro plan, nuestro programa de Te cambio tu basura por energía. ¿Esto qué implicaría? Bueno, esto implicaría un esfuerzo tripartito que tiene que ver con, obviamente, municipalidades, el Poder Ejecutivo y alianzas público-privadas, que son las que tendrían el capital, pero además el conocimiento y las herramientas técnicas y tecnológicas para poder realizar ese tipo de proyectos. Entonces, esa es nuestra visión del Partido Nueva Generación en torno a ese tema. Don Juan Carlos, ¿tienes 1 minuto de réplica? No, don Fernando, yo coincido ampliamente con eso. Para mí esta es la prioridad número 1 ambiental del país, el tema de los desechos sólidos, que de hecho son los que generan un 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, que estamos muy por encima del promedio de la OCDE en ese sentido. Tenemos un desastre en este momento y hay que trabajar con las municipalidades, como usted menciona, primero en un plan de regionalización. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la municipalidad de Cotobruz va a dejar su basura a Miramar? Es una locura. Gran parte del presupuesto de la municipalidad de Cotobruz se va a trasladar sus desechos cientos de kilómetros a la otra parte de Punta Arenas. Tenemos la municipalidad de Buenos Aires que viene a dejar sus desechos aquí al Guaso, ahí en Acerrí. Entonces tenemos que trabajar en una regionalización, el liderazgo del Poder Ejecutivo es fundamental y tenemos que ver el tema de los desechos sólidos como una oportunidad también para inversión privada, generación de energía. Ya tenemos un proyecto innovador en Copeguanacaste que está generando energía a partir de desechos sólidos y es precisamente ahí donde tenemos que trabajar intensamente con la inversión extranjera, con inversión privada para generar energía a partir de desechos sólidos. Muchas gracias, don Juan Carlos. Don Eliezer, ¿tiene usted 1 minuto para hacer la pregunta al candidato? Creo que es a doña Claudia. A doña Claudia. Sí. Costa Rica tiene uno de los índices más altos de cáncer gástrico en el país y al mismo tiempo los costos de producción y sobre todo los costos de producción agrícola son muy elevados. En Costa Rica estamos obligando a nuestros agricultores a utilizar agroquímicos, fertilizantes, es decir, moléculas, llaman los expertos, antiguos, que en otros países se han dejado de utilizar hace 10, 15 o 20 años.
Estos agroquímicos que estamos utilizando en el país son tremendamente contaminantes, son pésimos para la salud del agricultor y del consumidor. Y entonces mi pregunta, doña Claudia, es, si usted llegara diputada, ¿estaría dispuesta a apoyar nuestro proyecto para agilizar el registro de agroquímicos en el país, para homologar el registro que se haya hecho en países de primer mundo? Gracias. Muchísimas gracias, don Eli. Así lo haré en mi gobierno y instruiré a mi fracción a que lo apoye. Yo coincido con usted, tenemos un grave problema con el tema de los agroquímicos y Costa Rica realmente tiene que hacer un buen trabajo a nivel de mejoras en registro y permitir que moléculas de más alta eficiencia puedan ingresar al país. El tema de los registros no solamente afecta el problema de agroquímicos, de hecho afecta otras áreas que son tan importantes para los y las costarricenses, como por ejemplo los medicamentos. Entonces nosotros, en efecto, todo el tema de registros estamos absolutamente de acuerdo en revisarlo, eficientizarlo, homologar con otros mercados que tengan estándares iguales o superiores a Costa Rica y sobre todo trasladarle esos beneficios, no solamente a la salud de las personas, sino también a una eficiencia en la producción, en el caso del sector agro, así como una mejora, por ejemplo, en el costo de los medicamentos. Entonces, claro que sí, creo que allí tenemos un punto común, don Eli, y de nosotros llegar al gobierno esperaría que la fracción también del PLP pueda colaborarnos con eso. Ahí vamos a hacer equipo. Bien, tiene un minuto de contrarréplica. Muchas gracias, doña Claudia, y espero que así sea y que su fracción colabore. Yo le puedo asegurar que la del PLP va a colaborar porque va a ser la fracción oficialista y así está en nuestro plan de gobierno. Se ha hablado desde los últimos por lo menos 3 gobiernos, incluyendo 2 del PAC, de agilizar estos registros y en realidad nada ha sucedido. Con el PLP esto se acaba. Estos intereses que existen, que impiden que se registren nuevas moléculas menos contaminantes, menos nocivas para la salud humana, no pueden seguir triunfando en Costa Rica. De hecho, por cosas así, es por las que hemos aterrizado en Costa Rica con un gobierno como el que tenemos hoy. Porque el descontento ciudadano ha permitido que llegue un proyecto de tirano a destruir la democracia costarricense, porque la democracia costarricense le falló durante años a todos los costarricenses. Dejó de trabajar para el pueblo. Gracias, y solo Mariana. trabajó para los intereses creados. Continúa con el uso de la palabra don Álvaro Ramos, que le preguntará a don Ariel Robles. Les recuerdo que es 1 minuto para la pregunta, 2 para la respuesta y 1 de la contrarréplica. A veces aquel cronómetro no está funcionando bien, les ruego que me ayuden en ese sentido. Muchas gracias, don Oscar. Don Ariel, yo tengo un perrito en mi casa, mis hijas le pusieron Milky. Tengo curiosidad qué tendrá doña Laura, si tendrá un periquito verde, si tendrá un jaguar ilegal o si tendrá un gatito que dice miau. Como ella no quiso venir y no nos puede responder, le hago la pregunta a usted. Dado que el oficialismo es tan amante de los jaguares, ¿por qué cree usted que se han dedicado tanto a destruir el ecosistema en que viven? Muchas gracias, don Álvaro, por la jocosa pregunta. Me alegra que el humor esté tomando nuestros días, aunque a veces es bueno, yo creo, reírse en medio de los momentos críticos que estamos viviendo, en el cual el país está pasando, y yo creo que es oportuno a veces también humanizarnos a través de la risa, y eso me alegra que lo utilice cualquier candidato o candidata. Yo le diría que un miau es siempre importante, don Álvaro. Yo, don Álvaro, creo que los intereses económicos han prevalecido en este gobierno de turno, ¿verdad? Tengo que decir que se aprovecharon de un decreto que quedó firmado, doña Claudia lo conoce bien porque ella estuvo detrás de ese decreto que terminó flexibilizando de manera importante viabilidades ambientales que hoy se han aprovechado el sector inmobiliario significativamente
para incorporar el fenómeno de la gentrificación. El fenómeno de la gentrificación y el negociar sobre los bienes raíces no fue que lo creó don Rodrigo Chávez, no, se montó en un decreto que había quedado desde la Setena, que le quitó capacidad de incidencia a las personas, por ejemplo, bajándole nivel a la posibilidad de participación pública, de incidencia pública, por medio de los estudios de percepción social. Y eso quedó del gobierno de Carlos Alvarado, ¿verdad? Y al estar en esa situación, este gobierno, que es un gobierno destructor del ambiente, don Álvaro, se aprovechó de eso para terminar de arruinar, por ejemplo, los bosques de Gandoca Manzanillo, que si no hubiésemos denunciado eso en la Asamblea Legislativa, hubiese sido una terrible fiesta lo que habían hecho con esos bosques. Que dicho sea de paso, por eso me dijeron hasta loca de Gandoca, no tengo ningún problema con eso, porque realmente en Costa Rica para ser presidente no es necesario ser heterosexual. Dichosamente en Costa Rica cualquier persona de la comunidad LGTBIQ+, y la enorme diversidad puede ostentar cualquier puesto público, entonces por eso nunca aclaro mi sexualidad. Nunca ha sido requisito la orientación sexual para ocupar un cargo. Muchas gracias, don Álvaro. Por favor. Muchas gracias, don Ariel. Coincido con don Ariel que el humor es demasiado importante en una democracia. El primer síntoma de un autócrata es no saber tomarse las cosas con humor. Entonces la pregunta tenía de muchas maneras ese objetivo. Y el trasfondo formal es, yo sí creo que el proceso de destruir todo lo que ha construido Costa Rica, desmantelar los liderazgos en paz, este es el gobierno con más homicidios de la historia, desmantelar el liderazgo ambiental y no atender ninguna de las emergencias que tenemos en salud, en educación, en seguridad, obedece a un proyecto de destruir, de generar desconfianza, de decir nada sirve, votémoslo todo. Y no se vale, señoras y señores. Aquí hay muchos que tenemos convicciones democráticas y que queremos construir país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Tiene la palabra ahora doña Virginia Calzada. ¿Con quién hace usted la pregunta? Mi compa de al lado. Muy bien. Adelante. Nosotros en Costa Rica hemos perdido 14.000 millones de colones en el presupuesto del SINAC. Con eso estamos debilitando las áreas protegidas, la tala de árboles, el tráfico de la fauna. Usted ha mostrado una inclinación hacia la materia ambiental, entonces yo quisiera preguntarle cuáles son sus primeros lineamientos en los 100 días si usted llegara a asumir la presidencia de la República. Muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero está en poner gente competente en las autoridades. No puede ser posible que ahorita tengamos tremendos delincuentes ahí metidos, ¿verdad? Apoyando proyectos completamente leoninos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es aprobar una política de integridad para que entendamos de que la corrupción no va a ser tolerada en el gobierno de aquí. Costa Rica manda, no solo en tema ambiental, sino como un tema transversal. Digamos, aquí el tema también es de que hay que tener medidas de mediano y largo plazo. Y nosotros somos amantes del ambiente, pero también somos expertos en temas de economía regenerativa y de temas económicos. Yo soy corredor de bolsa y le puedo asegurar que la riqueza de las naciones está en la biodiversidad y nosotros tenemos que nacionalizar o llevar acá al Banco Central todo el sistema de áreas protegidas para nosotros poder cuidar el tesoro nacional sin visiones políticas de corto plazo y asignándole los presupuestos correctos para poder restaurar completamente la experiencia de lo que es vivir en Costa Rica. La riqueza de las naciones está en la capacidad de la nación de poderle servir a sus habitantes con los servicios ambientales. Tenemos que garantizar el aire limpio, tenemos que garantizar el acceso a la agricultura, a la polinización. Tenemos que también ver el tema de la descarbonización, pero no como un tema único, sino como un mosaico de temas que estamos analizando de manera responsable.
Aquí hay un tema muy importante y es de que nosotros vivimos en un país donde tenemos cloacas a cielo abierto y esos son nuestros ríos. Hay que restaurar nuestros ríos. En el momento en que los costarricenses podamos volver a bañarnos en el río Virilla, Costa Rica va a valer mucho más de lo que vale hoy. Y ese es el respaldo de nuestra moneda, nuestros servicios ambientales. Escuchen lo que es el futuro del mundo. Doña Ana Virginia, un minuto de réplica. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Me place saber que usted va a colaborar en la protección del ambiente, pero la protección del ambiente se hace a base de presupuestos. Se hace a base de reforzar las instituciones que tienen que proteger al ambiente, que tienen que evitar la tala de árboles, que tienen que evitar el tráfico de la fauna en nuestro país, y eso no se va a lograr si nosotros tenemos un SINAC debilitado. Tenemos que hacer un reforzamiento continuo y progresivo para tener en realidad un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y es que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un compromiso ético y constitucional que tienen todos los gobiernos, no solo con el ambiente, sino con cada una de las personas, de los seres humanos, que son al final el centro del Estado. Muchas gracias, doña Ana Virginia. Continúa con la palabra don Ronnie Castillo. ¿A quién le hace usted la pregunta? Aquí a la par. Adelante. Vamos para allá. Claudio. Retomando el tema del agua y retomando el tema de las cloacas a cielo abierto que tenemos y la estrategia de desarrollo que ha tenido San José desde ¿cómo se llama? El tema de la oligarquía cafetalera, donde nosotros lo que hacemos es darle la espalda a los ríos, alejarnos de los ríos hediondos. No vamos al río a verlo, nunca interactuamos con los ríos. Entonces, debe ser una prioridad absoluta la mayor inversión en destinarse en la construcción masiva de infraestructura gris, plantas de tratamiento o alcantarillado, aunque sea un proceso lento o costoso, o debemos enfocarnos en un cambio radical del comportamiento social y económico aplicando mano dura contra industrias y agricultura, aún sabiendo que eso es una decisión política difícil. Mira, Ronnie, yo creo que las dos cosas van de la mano, son dos caras de una misma moneda. Ocupás desarrollar infraestructura gris y también ocupás que la ley sea dura con la gente que infringe y que maltrata los ríos. Pero no solamente ahí, tenemos también el tema de acueductos y alcantarillados. Tenemos acueductos y alcantarillados que tiene que proteger, los acuíferos tiene que proteger la distribución y la dignidad de tener agua limpia en todos los hogares costarricenses. Tienen la tarea del 50% prácticamente de la población. El otro 50% está, si mal no recuerdo, en casi 1.500 asadas que el acueductos y alcantarillados las ha dejado solas, que se ha liberado de su responsabilidad, de una responsabilidad que le compete de ir de la mano, de ayudarles al desarrollo de esa obra gris que a vos te preocupa y también de aleccionar a la gente en la preparación que requieren para el tratamiento de las aguas y los ríos nuestros y todas las aguas que tenemos. Entonces, son dos caras de una misma moneda, no pueden ir separadas. Buenísimo. Yo lo que quiero decir es de que ya existen leyes que protegen a los ríos, que protegen todas estas situaciones y que nosotros estamos postergando su aplicación de manera indefinida. No estamos aplicando las leyes que ya tenemos en este país y entiendo que el tema de las plantas de tratamiento son costosas. Incluso las plantas de tratamiento de las mismas propiedades, digamos, individuales son costosas. Sin embargo, ¿cuál es el costo de no hacerlo? ¿Cuál es el costo de nosotros tener los ríos sucios? Están llenos de caca, totalmente, ¿verdad? No nos podemos ni acercar a ellos. Así que yo insto a todas las personas acá que tengamos conciencia, vayamos a comer al río un sanduchito. Y los insto a que lo hagamos, porque la verdad le parte uno el corazón. Muchísimas gracias por el tiempo. Con mucho gusto, muchísimas gracias a usted. Don Claudio, tiene usted la palabra y me dice a quién le hace la pregunta. 7, Álvaro Ramos, creo. A don Álvaro Ramos. Sí. Don Álvaro, el tema de Cruzitas arranca en el gobierno de don Oscar Arias, los problemas que tenemos, pasan 2 gobiernos de Liberación, pasan 2 gobiernos del Partido Acción Ciudadana y pasa el actual gobierno. Son muchos
años en que no se han solucionado los problemas, no solamente de ambiente, de la protección o la explotación de ese oro, que es lo que yo creo que hay que hacer ya, no hay otro mecanismo, pero ha pasado muchos gobiernos y el tema sigue igual. Inclusive hay un nivel de hipocresía donde sacamos el oro de Avangares, que por cierto el Partido de Acción Ciudadana permitió que se siguiera utilizando mercurio en esa zona, y después el gobierno también, el anterior también lo permitió que se utilizara el mercurio, creo que hasta este año se suspendió, pero está nuevamente la posibilidad de violar el tratado que hicimos de Minamata. ¿Qué solución tiene usted en caso de llegar para cortar con 5 gobiernos que no han hecho absolutamente nada con Cruzitas? Sí. Muchas gracias, don Claudio. Empecemos por poner orden a nivel de seguridad pública. Hay que recuperar el lugar y después implementaríamos lo que llamamos la solución de las 2 bóvedas. Un compromiso del Banco Central de comprar para su bóveda de reserva todo el oro que obtengan mineros legales, porque los actuales son ilegales, que mandan el oro a Nicaragua, un tema que yo sé que le ha preocupado a usted siempre, don Claudio. Mineros legales, recuperando el lodo y los ríos contaminados, todo el oro que saquen lo compra el Banco Central. Esa es una bóveda. Y la segunda bóveda va a ser dejar el oro en su bóveda natural, ahí abajo en el subsuelo de Cruzitas, convertirlo en títulos verdes, bonos verdes, convertirlo en oro digital, porque hay que recordar que mucho de la presión de las comunidades de la zona norte por mantener vigente la minería a cielo abierto es la expectativa de recibir el canon. El canon es más o menos unos 3.000 millones de colones, el 2% del canon. Ese era el 2% de lo que se esperaba sacar. Entonces, en realidad lo que quieren esas comunidades son los 3.000 millones de colones. No les interesa si viene de oro que se trajo a minería a cielo abierto, o si se obtuvo con oro digital, o si se obtuvo con compras del Banco Central. Entonces, lo que tenemos que entender es, son comunidades con muchísimas necesidades. Y nosotros estamos convencidos que este modelo de las 2 bóvedas generará los recursos y destinados a las municipalidades y destinados a las comunidades que están alrededor de la zona. Con eso se logra el balance, como decimos, en la ecología integral, el balance entre lo social, lo económico y lo ambiental. Muchas gracias, don Claudio. Gracias a usted, don Claudio. De ser presidente alguno de todos nosotros, el único que ha estado ya en Cruzitas soy yo, en 3 ocasiones. Yo cuando hablo de Cruzitas, hablo con argumentos. Cutris es más grande que Singapur, ¿ustedes sabían eso? El distrito de Cutris es tan grande, mide 850 kilómetros cuadrados, Singapur mide 750. Don Álvaro, la gente que está ahí quiere paz y quiere desarrollo. Y ocupamos explotar y explorar ese oro y sacarlo para algo que sea sostenible en el tiempo. Y nada más sostenible ante las necesidades y las grandes discusiones que tienen los jóvenes costarricenses hoy, de su temor a no tener pensión, que todos esos recursos sean invertidos en las pensiones de los costarricenses, porque el subsuelo es de todos nosotros y por supuesto que una parte de ese dinero tendrá que quedarse en el Cantón de San Carlos, especialmente en Cutris, porque a pesar de que son 850 kilómetros, solo viven 14.000 personas. Ocupamos desarrollar esa zona con un potencial enorme, sobre todo para el beneficio de esas personas que hoy, repito, y no me canso de decirlo, porque hay un silencio absoluto sobre eso, Muchas gracias, don Claudio. Continúa en el uso de la palabra don Walter Rubén Hernández. ¿A qué candidato le hace usted la pregunta, don Walter? A doña Ana Virginia. Doña Ana Virginia, para saber si en la agrupación que usted dirige se ha considerado la creación y la formación de centros de acopio a nivel regional, de tal manera que se pueda reunir, y retomo con esto el tema de la basura, y yo coincido con lo que había dicho al principio Juan Carlos, y que es el tema más importante en este momento y vital para el país. Y la basura hay que entenderla no solamente en el sentido de disponer de la basura que se puede disponer de manera inmediata, sino el tema del reciclaje. ¿Cómo implementarían o qué idea tienen ustedes
para implementar centros de acopio a nivel regional con el tema de los residuos que son reciclables? Gracias, don Rubén, por la pregunta. Efectivamente, el tema de los residuos es un problema que tenemos por la falta de toma de decisiones de muchos gobiernos anteriores que han dejado que este problema llegue a donde estamos ahora. Recuerdo que este problema de la basura viene desde el año más o menos 1993, en que se presentó el asunto del basurero de Esparza y se le ordenó al Estado que tomara las decisiones para que dictara políticas generales de cómo se iba a solucionar el problema de la basura, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Efectivamente, nosotros tenemos que tomar una decisión también como país de qué queremos, si establecer regiones en las cuales reciclamos o en las cuales depositamos la basura, o si cada municipalidad se hace cargo de la basura que genere su propia comunidad. Eso es un tema nacional que tendríamos que resolverlo. Por cuestiones económicas y tal vez de contaminación ambiental, sería preferible establecerlo por regiones, pero como le digo, es una decisión que hay que tomar con las municipalidades. Efectivamente, el reciclaje es un punto importante en lo que tiene que ver con los residuos de la basura, y es impresionante cómo algunas municipalidades a hoy día están incumpliendo con el deber del reciclaje. Estamos ya desde el año de 1993, como lo decía, a hoy, y municipalidades como la Municipalidad de San José no recicla basura. Y se los digo porque yo soy de la Municipalidad de San José. Yo llego y reciclo normalmente, pongo mis bolsitas y todas siempre van al mismo camión y al mismo lugar donde van todas las basuras. Eso yo creo que ya tenemos que resolverlo definitivamente. Gracias, doña Virginia. Don Walter. Muchas gracias. Efectivamente, doña Virginia, yo considero que hay una falta de responsabilidad de muchísimas municipalidades. Creo que del gobierno central, y en el caso nuestro lo haríamos así, estimularíamos un diálogo intenso, respetando la autonomía municipal, pero generando centros de acopio municipales para precisamente el reciclado. Al mismo tiempo, creemos que, y vamos a presentar y negociar en la Asamblea Legislativa con las fuerzas políticas una ley de responsabilidad del productor, es decir, las personas que producen y que producto de ese trabajo en sus empresas dan como resultado una serie de elementos que pueden ser reciclados. Entonces, que esa responsabilidad del productor consista precisamente en eso, todo lo que sean botellas, aceites, baterías, electrónicos, etcétera, etcétera. La misma empresa tiene que tener la capacidad de disponer y reciclar esos elementos. En ese sentido, esperamos efectivamente contar con el apoyo de todos. Gracias, don Walter. Continúa en el uso de la palabra don Ariel Robles, de Frente Amplio. ¿A quién le pregunta? Me tocó el número 9, pero no. Es don Juan Carlos. A don Juan Carlos. Don Juan Carlos, una pregunta muy simple, sin mucha trampa. ¿Estaría dispuesto usted a prohibir el uso de la pólvora sonora? En caso de ser afirmativo, pediría a una futura fracción suya que apruebe una iniciativa en esa vía. Mira, es una pregunta muy complicada, de hecho. Obviamente, no soy partidario de la pólvora, no soy partidario de la pólvora sonora. Veo los efectos que la pólvora sonora tiene en los animales. Mis 3 gatas afortunadamente no, no sufren mucho con la pólvora, pero sí veo que los perros del barrio sufren mucho, y así lo he visto por muchas partes. Sin embargo, hay que reconocer que la pólvora tiene arraigo en ciertas partes del país, y yo creo que esto es más que un proceso donde hay que ir concientizando a la población y no caer necesariamente con una prohibición legal por ahora. Don Ariel. Sí, don Juan Carlos, bueno, la pólvora, lo visual se puede mantener, el tema es lo sonoro, ¿verdad? Que tiene un impacto no solamente en los animales, sino también
en las personas, especialmente personas adultas mayores, personas con discapacidades auditivas, personas también con autismo. Ojalá, don Juan Carlos, que pueda uno, por ejemplo, sensibilizar personas que digan algo como esto. ¿Qué hará la gente con los aeropuertos cuando un avión aterriza, la bulla que hace? Vamos a tener que prohibir también los aeropuertos para que los perritos no sufran y las personas autistas también. Diputado de la Unidad Social Cristiana, de comisión. Bueno, no sé si lo expliqué mal cuando hablé ahora, pero lo que digo es que los autistas o las personas que viven cerca del tren, por ejemplo, tienen que acostumbrarse o se acostumbran o se acostumbran. Mismo diputado Pacheco de la Unidad Social Cristiana en la comisión. Don Juan Carlos, estos son temas de sensibilidad absoluta. Gracias, don Ariel. Tiene la palabra don Fernando Zamora. ¿A quién le hace usted la pregunta, don Fernando? Me don Eliezer. correspondió el 8, pero no sé. A don Eliezer Fain. Don Eli, ok. Muy bien. Don Eli, en el mundo existe una discusión crítica, o sea, que ha generado mucha polémica en el mundo o que está asociada a los intereses de élites financieras ligadas a una agenda globalista global que pretenden adquirir zonas naturales, fracciones naturales de países con esquemas de pago impulsadas por grupos financieros privados sin explicar claramente a los países los alcances, los riesgos y quién se queda con fracciones de esa renta, porciones importantes de esa renta. De hecho, en Costa Rica, la prensa informó, información que no se ha corroborado, pero que la prensa lo ha divulgado. Se informó que en el anterior gobierno de Carlos Alvarado, de hecho, grupos ligados a los Rockefeller, a la Fundación Rockefeller, intentó este tipo de negociación. ¿Qué opina usted? Gracias por la pregunta, don Fernando. Vea qué curioso, el país ha recurrido a buscar financiamiento externo para preservar nuestros recursos naturales. El Bosque de los Niños en Monteverde fue posible gracias a donaciones de organizaciones ambientales y de personas de la sociedad civil y del sector privado de todo el mundo que estaban interesados en que se conserven los recursos naturales. Costa Rica tiene una rica tradición de conservación. Tenemos una enorme contradicción. La parte, el 26-27% que tenemos protegido, maravilloso, pero el otro 70 y pico %, como han dicho aquí, cloacas a cielo abierto, problemas de gestión de residuos, contaminación ambiental, contaminación del aire, contaminación sónica, ¿verdad? Y entonces, yo no soy muy dado a las teorías de conspiración, don Fernando. Yo creo que nuestra legislación es robusta y permite establecer los límites a lo que se puede hacer con las inversiones que se hacen para conservar la naturaleza. Enhorabuena que haya organizaciones privadas cuyo afán sea la conservación de los recursos naturales, cuyo afán sea además ayudar a los costarricenses que viven alrededor de estas zonas a poder generarse un sustento a partir de la conservación de esos recursos naturales. Don Fernando. La posición del partido Nueva Generación es que desde ningún punto de vista se puede permitir que activos naturales puedan eventualmente ser adquiridos por grupos financieros con objetivo, por ejemplo, de eventuales bonos bursátiles de especulación. Claro que es necesario, Eliezer, el recurso internacional y estamos de acuerdo en que Costa Rica adquiera en el exterior recursos, pero los bienes naturales deben permanecer
totalmente bajo el control del Estado y cualquier tipo de bono o certificación debe ser propiedad del Estado. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de las 4 rondas que estaban programadas. A nombre de la organización de este evento, yo quiero agradecerle a don Fernando Zamora Castellanos como candidato del partido Nueva Generación, a don Ariel Robles Barrantes del partido Frente Amplio, a don Walter Rubén Hernández Juárez del partido Justicia Social Costarricense, a don Claudio Alpizar Otoya del partido Esperanza Nacional, a don Ronnie Castillo González del partido Aquí Costa Rica Manda, a doña Virginia Calzada Miranda del partido Centro Democrático y Social, a don Álvaro Ramos Chávez del partido Liberación Nacional, a don Eliezer Feinsack del partido Liberal Progresista, a don Juan Carlos Hidalgo del partido Unidad Social Cristiana y a doña Claudia Dobles Camargo del partido Coalición Agenda Ciudadana el haber asistido a este evento de democracia necesaria en un país que la está urgiendo. Y no quiero terminar sin decir que yo lamento que don Luis Amador Jiménez, doña Natalia Díaz Quintana y doña Laura Fernández Delgado del Partido Pueblo Soberano no hayan asistido a este evento. La democracia se construye sobre la base del diálogo. El diálogo crea inteligencia y solo los inteligentes son capaces de dialogar sin temor. Les agradezco el estar aquí presente.